Muy buenos días, mis queridos hermanos. Saludos para todos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por este día. Eh, Estamos muy agradecidos con el Señor por la bondad, por la misericordia que Él nos ha manifestado, por su fiel protección y por su fiel cuidado. Sin embargo, hay muchos textos en la Biblia que nos hablan o nos muestran o nos invitan a descansar en el Señor, a reposar sobre su fiel cuidado, sobre su fidelidad y sobre su provisión. De manera que nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que muchas veces se nos olvida de quién dependemos y en qué manos estamos. No sé si le ha pasado por su mente el temor, la duda, la preocupación, la ansiedad. Y muchas veces nuestras preocupaciones giran en torno al día a día, a la vida, incluso al futuro. A veces nos preocupamos en demasía respecto a lo que no ha llegado, respecto a lo que no ha venido. Pero nos preocupamos muchas veces y de una manera a veces ansiosa por el futuro y decimos, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Pero ¿cómo voy a hacer yo con esto y voy a hacer con aquello? Y entramos en unas preocupaciones que se transforman en pecado. Entonces hoy podemos titular mi excesiva preocupación que se transforma en pecado. Pudiéramos decir que vamos a llamar este devocional en esta mañana de esa manera. Porque está bien la sana preocupación, está bien la sana previsión, pero esa autoconfianza en sí mismo, esa actitud muchas veces también de una excesiva preocupación se transforma en pecado porque automáticamente estoy dependiendo de mí mismo y de mi planificación y estoy dejando de poner mi confianza en Dios. Entonces, es importante que como cristiano, cada uno de nosotros entienda y sepa que debe tener su confianza en Dios y que debe tener una sana previsión, que debe tener una sana preocupación, pero debe confiar en el Señor en medio de su preocupación. Pocas palabras, toda nuestra vida depende del Señor. Él es el creador, Él es el hacedor, Él es el ayudador, Él es el que cuida de nosotros y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido, mis amados hermanos, cuidar de nosotros. Y definitivamente en la Biblia hay muchos ejemplos de la fidelidad y del cuidado de Dios. Y no solamente eso, hay muchos ejemplos de cómo Dios nos dice por medio de las Escrituras que podemos descansar en Él. Así que yo voy a leer en la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 6 y vamos a ir al versículo 25. Mateo capítulo 6 y vamos a ir al versículo 25 y vamos a ver qué dice la Escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿no? Qué hermoso es poder escuchar de la boca de Jesús, de la boca del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, estas palabras que son un consejo y un bálsamo para nuestras almas. Ahora, es importante aclarar varias cosas aquí, mis amados hermanos. Esto no está diciendo que seamos negligentes, no está diciendo que seamos perezosos, no nos está recomendando a no hacer lo que nos corresponde.
Yo tengo que trabajar, yo tengo que planificar, yo tengo que organizar, yo tengo que salir a ganarme el pan. Para eso Dios nos ha dado la facultad de poder hacer con nuestras manos muchas cosas, de poder trabajar. Pero la realidad es que dentro del contexto de la vida del ser humano, todo gira en torno a las cosas por las cuales Dios nos dice que no nos preocupemos y no nos afanemos. Nos preocupamos por cuánto vamos a ganar, cómo vamos a comprar, cómo vamos a pagar, y empezamos y entramos en desesperación. Entramos en una ansiosa inquietud, entramos en una excesiva ansiedad y preocupación por cosas que ni han llegado. La recomendación del Señor es: todo creyente debe vivir confiando en la fidelidad y el cuidado de Dios. Debe depender de Dios. Debe saber esperar en el Señor y debe confiar de que Dios es fiel a lo que Él dice y a lo que Él promete. Entonces, lo primero que vemos en este hermoso pasaje de las Escrituras es que el Señor dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habréis de beber. No os afanéis por vuestra vida. Ahora, si somos honestos, el tema de la comida es una cosa que angustia a la gente, ¿no? Y es lo que más preocupa a la gente. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a calzar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero el Señor recomienda: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, me gusta la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente en ese mismo texto, ¿verdad?, de Mateo. Él comienza diciendo lo siguiente: por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? En pocas palabras, Dios está interesado en que usted pueda vivir su vida, pero sin afán, sin esa preocupación excesiva que en vez de ayudarnos, lo que hace es destruirnos, dañarnos emocionalmente y físicamente. Nos afecta en nuestro día a día, nos afecta, mis amados hermanos, el futuro que no ha llegado. Vivamos el presente. Esto tampoco, como muchos pudieran pensar, es un llamado al descuido, tampoco es un llamado a ser irresponsables, no, para nada en lo absoluto. No es un llamado a eso. Es un llamado a la dependencia y a la confianza, no en nosotros mismos, sino en Dios que da todas las cosas. El problema con nosotros es que confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Pero Dios quiere que usted aprenda a depender de Él, que usted aprenda a depender de Él, que aprenda a confiar en Él. Mire, toda la creación depende del Señor. Los bosques dependen de la lluvia, dependen del cuidado del Señor. Mire, toda la creación, los animales. Hay un salmo que habla de que Dios sustenta la naturaleza y habla cómo Dios da comida a cada animal. La Biblia nos demuestra, y Dios usa la ilustración de las aves del campo, de los pájaros, y nos demuestra que los pájaros no tienen granero, no tienen despensa. Ellos no están guardando para el futuro. Ellos comen hoy y mañana por la razón de instinto, saben que van a volver a comer. Pero es Dios quien provee el alimento para la creación. Y nosotros, aunque no somos animales, somos parte de la creación de Dios. Dios nos creó y fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Él tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, no hay motivos, mis amados hermanos, para nosotros estar preocupados. En primer lugar, el mismo Dios que creó la vida puede encargarse de los detalles de nuestra vida. Y es así. Aunque Dios de muchas formas nos los ha demostrado, a veces lo ignoramos. En segundo lugar, la preocupación por el futuro estorba los esfuerzos del presente. A veces estamos tan afanados por lo que no hemos visto, por lo que no ha llegado, que nos impide disfrutar el presente. En tercer lugar, la preocupación es más dañina que provechosa. ¿En qué beneficia la preocupación? Preguntémonos, analicémonos, reflexionemos en esta mañana. Hombre, yo me preocupo tanto y a la final, ¿qué soluciono con eso? La preocupación es más dañina que provechosa. Dios, en cuarto lugar, no olvida a los que dependen de Él.
Mire, hermanos, toda persona cristiana, dependiente del Señor, ha visto la gloria de Dios. Porque si algo caracteriza a Dios, si algo caracteriza a nuestro Dios, es su fidelidad, es su provisión, es su cuidado, es sacar de donde no hay, es dar de donde no existe nada, es proveer abundantemente, mis amados hermanos. Dios es un Dios proveedor y Él no olvida a los que dependen de Él. La preocupación, mis amados hermanos, en quinto lugar, es señal de falta de fe y entendimiento de quién es Dios, por supuesto. Si usted alimenta sus oídos con la noticia, si usted alimenta sus oídos con las redes sociales, si usted alimenta sus oídos con la prensa y constantemente está viendo qué dicen los periódicos y está viendo cómo está el mundo y está viendo todo eso y no está leyendo la palabra de Dios para contrarrestar lo que escucha y dicen los analistas, los economistas, porque no es que sea malo ver noticias. Yo lo que quiero es que usted entienda lo siguiente. Yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. Necesito alimentarme de lo que Cristo dice para que haya un balance correcto. Ahora, yo puedo ver noticias. Yo sé que los días son oscuros, hermano. El pronóstico es feo. La inflación es terrible. La realidad de los sueldos cada vez es más compleja. Pero yo no vivo, por así decirlo, en función a lo que yo pueda hacer. Yo confío que por encima de mi capacidad está la gracia, el cuidado y la fidelidad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la preocupación a veces es señal de falta de fe y entendimiento de quién es Dios. Porque yo puedo saber la realidad presente, pero cuando me acuerdo de lo que Dios ha hecho, cuando me acuerdo de cómo Dios sustentó a su pueblo en el desierto donde no había nada, cuando me acuerdo cómo Dios ha provisto a su iglesia, a su pueblo, a los creyentes a lo largo de la historia, descanso y digo, Señor, definitivamente tú eres un Dios proveedor. Tú eres un Dios sustentador. Tú eres un Dios que cuida, que provee y que no abandona a ninguno de sus hijos, mis amados hermanos. En sexto lugar, hay metas que Dios quiere que alcancemos y la preocupación nos los impide. Porque esa es otra realidad. Cuando la gente está preocupada, se cierra. Cuando la gente está preocupada, excesivamente cargada y ansiosa, su mente se bloquea y entra en una mente o un pensamiento de que no vamos a poder esto, no vamos a poder aquello. Por favor, acuérdese de la madre de Moisés, Jocabed. Cuando Moisés nació bajo un decreto de muerte. Y no solamente nació bajo un decreto de muerte, sino que estaba en riesgo su familia. Pero ella confió que el Dios que le dio a su hijo no le pudo haber dado a su hijo para matarlo, ni para que se muriera de hambre, ni para que no lograra nada. Y aún siendo una esclava, ¿dónde estuvo Moisés? En el palacio del rey. Ahí se crió, ahí estudió, ahí se levantó. Porque no dependía, mis amados hermanos, de Jocabed, no dependía de nosotros. Yo sé que para una persona sin temor de Dios y sin conocimiento de la palabra, esto le parece una bobería. Porque el hombre por naturaleza es egocéntrico. Él piensa que es lo que él puede hacer y la manera de que él haga las cosas lo que garantiza su futuro. Pero el futuro cristiano no depende, mis amados hermanos, de nosotros mismos. Depende del Señor. Y no se hace lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor determina. Y Dios no está limitado. Aunque humanamente nosotros tengamos limitaciones, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y Él es un Dios, mis amados hermanos, que cuando quiere que nosotros logremos algo, Él se encarga de darnos todo lo necesario para que llevemos a cabo su voluntad y su propósito. Y en sexto lugar, vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación. Mañana será otro día. Hay gente que no le gusta esa frase, amanecerá y veremos. No le gusta la frase porque sienten que es algo de simpleza del ser humano. Pero es lo que Dios nos dice. Yo quisiera ser un poco más astuto, pero ¿qué dice Dios? No os afanéis por el día de mañana. Ah, no, pero uno tiene que ser una persona que acumule. Ahora, quiero decir algo muy interesante. Cada uno tiene capacidades diferentes. Y si Dios le ha dado la oportunidad de guardar, de prever, de tener un granero o una despensa económica, maravilloso si lo puede tener. Pero entienda que todo eso tiene propósitos en Dios, finalidades en Dios, y que posiblemente yo tengo que ver cuál es el propósito de Dios con esto, pero a la misma vez no puedo confiar en eso.
Acuérdense del rico que dijo, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Alégrate, gózate y come y bebe. Y dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La garantía no está en lo que yo pueda acumular. La garantía está en que yo pueda confiar y depender de Dios. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde está su confianza? ¿Qué me diría? Pues su confianza tiene que estar en Dios, mis amados hermanos. Entonces la Biblia es una evidencia de que nosotros debemos aprender a confiar en Dios, confiar en su palabra. Debido a los efectos insalubres, mis amados hermanos, nos sugiere no preocuparnos por aquellas cosas que Dios promete suplir. Déjenme bajarme un poquito esto porque esto no me deja. Ok, ahora creo que sí. Creo que sí está mejor acá. Ok, entonces debido a los efectos, mis amados hermanos, insalubres, nos sugiere no preocuparnos por aquellas cosas que Dios promete suplir. La preocupación puede dañar su salud, dar lugar a que el objeto de su angustia consuma sus pensamientos, mermar su productividad, afectar negativamente la forma en que usted trata a otros, reducir su capacidad de confiar en Dios. Y aquí está la diferencia entre la angustia y la preocupación. La angustia inmoviliza, pero la preocupación nos mueve a la acción, mis amados hermanos. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con su deseo, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros? Habrá personas, objetos, metas o otros deseos que compitan en cuanto a prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar. Si usted no decide, mis amados hermanos, enfáticamente darle el primer lugar al Señor en su vida, entonces todos estos aspectos lo tendrán. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios? Primero, porque esa es su voluntad. Él nos invita a eso. Ahora, imagínense que todos los creyentes tuviéramos recursos en abundancia guardados para asegurarnos el futuro. ¿Podríamos nosotros confiar en Dios? ¿Podemos nosotros esperar de Dios? Entonces, ¿para qué existiría Dios? Dios quiere enseñarnos que no hay garantía en tener reservas para el futuro. No es malo si entiendo que tienen propósito y si en la voluntad de Dios está que la tengamos. Pero es malo cuando queremos eso con la única finalidad de sentirnos seguros. Es como cuando alguien tiene dinero en el banco. Y estoy seguro que todos en algún momento, unos más, otros menos, tal vez hemos tenido dinero en el banco y hemos pensado, ay, gracias Señor, ahí tenemos guardado por si acaso una emergencia, por si acaso tal cosa. Y de repente de la noche a la mañana perdemos el dinero por una mala inversión. Perdemos el dinero quizás por una mala inversión o porque sencillamente las cosas cambiaron. Mis amados hermanos, lo que quiero decir con esto es, no hay garantías en el futuro cuando confiamos en nosotros mismos o en lo que tenemos. La garantía del futuro está en las manos del Señor. Y Dios quiere que vivamos el presente, disfrutando el presente sin temor al futuro, porque el futuro está en sus manos. Él tiene cuidado de su creación. Si Él cuida de las aves, como dice el hermoso himno, cuidará también de nosotros. Pero a veces, mis amados hermanos, no podemos negar que el temor se apodera de nosotros. No podemos negar que nos llenamos de angustia al escuchar las noticias. No podemos negar que nos paralizamos y sentimos que el futuro se nos va a truncar por esto, por aquello, cuando realmente el futuro está en las manos del Señor. Pero como cristiano yo debo aprender a confiar. Dice, pero yo os digo, el Señor sigue diciendo, ¿verdad? En este capítulo 6, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Es como que si Dios nos dijera a cada uno de nosotros, miren las aves, ellas no siembran, ellas no ciegan, ni recogen en granero, y Dios las alimenta. Ahora la pregunta es, ¿ustedes no son más valiosos dentro de la creación? ¿Ustedes no son más valiosos que ellas? O sea, si Dios cuida de un ave, téngalo por seguro que va a cuidar de usted y va a cuidar de mí. Ahora, ¿y quién de vosotros? Y esto es una pregunta reflexiva. ¿Quién de nosotros
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Se dice que un codo es desde esta punta del dedo hasta aquí, era una medida que tenían los judíos. Algunos dicen que son 45 centímetros exactos, pero el Señor dice, por mucho que se afanen, por mucho que se preocupen y por mucho que se angustien, ¿quién puede añadirse un poquito más a su estatura? Nadie. Al contrario, la angustia y la preocupación nos encorva. Nos encorva porque nos carga, mis amados hermanos. La preocupación se convierte en una carga. Hay una sana preocupación. Aquí no estamos hablando de la sana preocupación, es de la excesiva preocupación, en el cual mucha gente sin darse cuenta está y comienza, mis amados hermanos, a afectarse no solamente físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente y en un colapso, mis amados hermanos. Luego dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Bueno, esto también es de análisis y de reflexión. Vivimos en una generación, mis amados hermanos, yo diría, el pecado no es tener ropa o tener mucha ropa. El pecado es nunca estar satisfecho con la ropa que tenemos. Hay gente que tiene muchísima ropa, mis amados hermanos, pero todo el tiempo dice que no tiene ropa, todo el tiempo se queja de la ropa que tiene, todo el tiempo quiere estar de una u otra manera preocupado por cosas vanas, mis amados hermanos, porque muchas veces queremos aparentar, muchas veces queremos demostrar, y hay veces que a la gente ni le interesa lo que tú te pones. Vivimos en una idea equivocada de lo que es estar vestido. Ahora Dios dice, bueno, yo te he provisto ropa, yo te he dado todo lo que tú necesitas, tienes calzado, tienes vestuario. Ahora, que ya tú tengas que luchar y batallar en tu corazón con otras cosas incorrectas que hay en él, es otra cosa. La vanidad es otra cosa. Y Salomón fue un hombre que tuvo mucho y dijo, vanidad y aflicción de espíritu. Porque sí, es un vestido, o es un traje, o es una ropa extraordinaria, espléndida, pero ya, mis amados hermanos, ya después que te lo pone, pierde valor. Ya eso no es realmente lo más importante en tu vida. Y dice la Biblia, claramente, mis amados hermanos, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ahora, aquí cabería decir que si quieres realmente vestirte de lujo, si quieres realmente vestirte de algo que sí es importante, es vístete con las vestiduras espirituales. Vístete de un espíritu de mansedumbre, vístete de un espíritu de ternura, de amor, de amabilidad. Hay gente que tal vez no tiene la mejor ropa, pero hay gente agradable con la que provoca hablar, con la que provoca estar. Son gente que benefician y que bendicen la vida de otro. Y son personas muy sencillas, pero son personas hermosas, personas con las cuales, mis amados hermanos, su impacto no es solamente lo que aparentan en determinado momento con su presencia, sino lo que son internamente. Entonces, que nosotros podamos, mis amados hermanos, vestirnos con vestiduras espirituales, así como nos preocupamos por el vestido físico. Dice la Biblia, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios la viste. O sea, Dios, maravillosa la primavera, ¿verdad? Cómo salen esos árboles, esas flores. Es maravilloso cómo todo florece. Dios se encarga de vestir incluso la naturaleza. Ahora, ¿cuánto más no hará con nosotros? Pero dice algo interesante. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Tenemos confianza en Dios? Ahora, esto no es ofensivo, pero realmente lo que muchos de nosotros necesitamos, más que dinero, más que recursos, más que quizás un nuevo empleo, lo que necesitamos es confianza en Dios. Y Dios nos dice, hombres de poca fe, ustedes no están confiando verdaderamente en mí. Y esa falta de fe, esa falta de confianza los lleva a la desesperación, los lleva a la angustia, los lleva al temor, los lleva a la ansiedad, porque les falta confianza en mí. Hombres de poca fe, dice el Señor. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ay, ¿qué vamos a hacer? Tenemos comida solamente para un mes. ¿Qué vamos a hacer el resto de los meses? No, mis amados hermanos, no se afanen diciendo eso.
Porque la gente que no conoce a Dios, la palabra gentil aquí era para referirse a los no judíos. Y los no judíos no conocían al único Dios verdadero. O excesivamente, eran muy pocos los que conocían al Dios verdadero. Pero él dice, estas cosas las busca la gente que no me conoce. La gente sin Cristo, la gente sin Dios, vive egocéntricamente para sí mismo, solamente pensando en adquirir. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene a Dios siente que lo llena es eso. Pero esa es otra triste realidad, mis amados hermanos. Es incongruente que un cristiano ande como alguien que no conoce a Dios. Yo puedo entender que la gente se desgarre el cabello y se saque los pelos de angustia porque no tiene en quién confiar, no tiene a quién acudir. Pero usted y yo dependemos de un Dios vivo, un Dios real, un Dios maravilloso que se revela por medio de las Escrituras y que nos demuestra a través de hechos y a través de acciones su cuidado, su fidelidad y su provisión. El salmista decía, joven fui y envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo conciencia, yo he visto la mano, la fidelidad, el cuidado de Dios, y ninguno, mis amados hermanos. Joven fui y envejecido, y nunca he visto a su gente mendigando pan. Dios siempre ha sido proveedor. Es como que si David hubiese llegado a una reflexión en ese instante de su vida, y hubiera dicho definitivamente, joven fui y envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente, mendigando pan. O sea, Dios cuida, mis amados hermanos, de la creación. Los gentiles, ok, los gentiles viven pendiente de su cuenta, pendiente de lo que producen, porque creen que eso es su garantía. Y no hay garantías en nada de eso, porque la muerte nos puede sorprender, porque un desastre natural puede ocurrir, porque una crisis financiera puede consumirse todos los recursos y ahí se acabó todo. Pueden caer los mercados, pueden caer las economías. ¿Y qué pasó? Se convierte en sal y agua, se vuelve nada, mis amados hermanos. Entonces, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, o sea, el suyo y el mío, todos saben que tenemos un Padre responsable en Dios. Y que hay cosas que nuestros padres humanos por limitaciones humanas no pueden hacer. Pero nuestro Padre Celestial sabe, mis amados hermanos, de que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De qué? De calzado, de comida, de vestido, de alimento. Él lo sabe. Y no solamente lo sabe, Él está dispuesto a suplirnos, dispuesto a proveernos. Mas buscad primeramente, dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Poca palabra. Preocúpense por el presente. Resuelvan hoy, pero mañana no lo tenemos garantizado. Ahora, qué tonto es preocuparse por algo que no va a venir, ¿verdad? Es tonto de repente hacer tantos esfuerzos por algo que no ha llegado. Ahora, tal vez alguien diga, o sea, nos quedamos en el chinchorro, en la hamaca, moviéndonos y no hacemos absolutamente nada y no nos preocupamos por nada. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. Estamos hablando del corazón, estamos hablando de la confianza, estamos hablando de la dependencia, estamos hablando de confiar y creer en lo que Dios dice. Ahora, como creyente, a mí me hace bien confiar en lo que Dios dice, mis amados hermanos. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Habrá personas, objetos o metas o deseos que compitan en cuanto a la prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar. Si usted no decide enfáticamente darle el primer lugar en todos los aspectos de su vida, Dios debe ocupar el primer lugar en nosotros. Planear para el mañana es pensar con antelación en metas, pasos y fechas y confiar en la dirección de Dios. Mis amados hermanos, algunas veces nosotros creemos que planificar, que organizar está mal, y eso no es lo que Dios está diciendo. Nosotros podemos planear para mañana. Podemos invertir tiempo, mis amados hermanos, en planificar. Pero afanarse por el mañana es tiempo perdido. Algunas veces es dificultoso notar la diferencia. Planear es pensar con antelación en metas y pasos y fechas y confiar en la dirección de Dios.
cuando se hace bien. El afán disminuye. El que se afana, en cambio, se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. El que se afana deja que sus planes interfieran en su relación con Dios. No permitamos que el afán por el mañana afecte nuestras relaciones con Dios hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Pues hay una sana preocupación, hay una sana previsión, hay una sana planificación y organización. Pero siempre nuestra confianza debe estar en Dios y no en nuestra planificación ni en nuestros planes. Entonces, que vivimos en tiempos difíciles, sí, pero Dios sigue siendo el mismo. Que vivimos en tiempos de crisis, sí, pero Dios sigue siendo el mismo. Que vivimos en tiempos de complejidad, sí, pero Dios sigue siendo el mismo. No debo tener temor. Mientras mi confianza esté puesta en el objeto correcto, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros podemos disfrutar de su paz. Y con este texto voy a terminar. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a leer este versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. Versos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro también recomienda lo mismo, echando toda vuestra ansiedad. ¿Estoy ansioso? ¿Tengo ansiedad? Bueno, aquí está la cura para su ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién? Dios. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, la cual es verdad, Señor, la cual permanece para siempre. Gracias porque tú hasta el día de hoy, Señor, nos has ayudado, Señor. Te damos gracias por todo lo que tenemos. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tú nos has permitido lograr. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por el perdón y la salvación de nuestras almas, pero gracias también por cada alimento, por cada sustento. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, has provisto en nuestros hogares, en nuestras casas. Nos has sustentado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a saber descansar en ti, a saber esperar, a saber que tú tienes cuidado sobre nosotros, Señor. Y que nada de nuestra angustia, nada de nuestro afán va a solucionar nada, ni va a cambiar la realidad. Lo que va a cambiar, Señor amado, la realidad y lo que va a cambiar nuestra ansiosa inquietud es que nosotros aprendamos a depender y a confiar en ti, Señor. Quiero pedirte de manera especial, Señor, que nos perdones porque contra ti pecamos, Señor. Actuamos como gente sin Dios cuando nos afanamos, cuando nos angustiamos, cuando, Padre amado, estamos en ansiosa inquietud, Señor, cuando, Padre amado, nos dejamos robar la paz, quizás por cosas, Señor, Padre amado, cuando en tu palabra, Señor, tú nos dices, Señor, que tú eres el que das todas las cosas, Señor. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, Señor. Tú las sustentas, Señor, y todas las cosas, Señor, Padre amado, te pertenecen. Tuya es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Señor. No hay nada que te sea reservado. Señor, tuyo es el oro y la plata, dice la Escritura, Señor. Padre, nosotros te damos gracias porque podemos saber esto, Señor. Porque tú puedes animarnos. Reconocemos, Señor, reconozco y reconocemos juntamente con mis hermanos, Señor, que muchas veces, Señor, pecamos, Señor, de preocupación. Pecamos, Señor, y te ofendemos, Señor. Es como que si dijéramos, bueno, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, pero no sé si tú puedas ayudarme en esto, Señor. Es como que si te dijéramos, tú estás interesado en controlar el mundo y las cosas difíciles, pero no creo que estés preocupado por darme alimento, cuando dice tu palabra que aún las aves del campo tú las alimentas, Señor. Padre, definitivamente reconocemos nuestra falta de confianza en ti, Señor. Y pedimos perdón, Señor, porque no hay razones para dudar, Señor, de tu provisión y de tu cuidado, porque tu palabra nos ha demostrado y nos dice la Escritura y hemos experimentado incluso, hemos tenido experiencias donde tú has hecho cosas extraordinarias y sin razón alguna dudamos de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y ahora sí que como los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe cada día y permite, Señor, que a medida que leamos tu palabra, podamos no solamente saber lo que hiciste, sino lo que estás dispuesto a hacer por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Provee para mis hermanos, provee para cada uno de los que nos puedan ver en esta mañana. Sé tú propicio a su necesidad, Señor. Padre, y si alguno de ellos, Señor,
tiene depresión, Señor, si alguno de ellos tiene ansiedad, si alguno de ellos tiene excesiva carga, Señor, si alguno de ellos está lleno de temor por las razones que sean, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy pueda recibir, Señor amado, de tu paz, que tú puedas dar reposo a su alma, pueda dar descanso, Señor, a su mente, a su corazón, a su cuerpo, y que él pueda, Señor, descansar y confiar en ti, Señor. Como dice Pedro, echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les mando un abrazo grande. Espero en el Señor que estén bien, que puedan descansar también en lo que hemos hablado. Y si el Señor lo permite, nos vemos mañana.